Como decía Alex, yo no le digo Coco, le digo Alex. Como decía él, esta es una semana muy especial. Pero yo este mensaje lo empecé, no sé, hace como un mes, porque lo voy escribiendo de a poco, según me vayan aconteciendo las cosas. Y yo voy a hablar, usted sabe que yo no soy un teólogo, yo hablo cosas prácticas, para que todos las puedan entender. Si hay una cosa que me preocupa, es que lo que yo hablo se entienda. Así que no voy a hablar con palabras grandilocuentes, porque no tengo ese léxico, con palabras bien sencillas, pero lo importante es que se entienda lo que yo quiero decir. Yo hoy quiero hablar acerca de la oración. Y en esta semana, justamente yo estaba pensando mientras hablaba Alex, que tenemos la oración del Señor en Getsemaní. ¿Qué tema? Tenemos que entrar ahí a ese santuario cuando el Señor está solo, porque sus discípulos han quedado, dice, como a distancia de un tiro de piedra, y se han dormido. Y el Señor está orando, agonizando. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y este es un tema precioso, pero no lo vamos a abordar hoy. Solamente lo traigo a colación porque Alex decía que esta semana es muy especial. Y yo quería que veamos entonces algo acerca de la oración, de la importancia que tiene la oración. Esto no lo tengo escrito, pero lo quiero decir. Querido hermano, voy a hablar para los creyentes. Si hay algún creyente acá que comienza el día sin encomendarse en las manos del Señor, bueno, es como quien sale con un auto sin seguro. Después no tenemos reclamo. Tenemos que encomendarnos en las manos del Señor. Yo tengo por costumbre no levantarme enseguida porque hola. Era ese que le hablaba a padre, querido papito, yo qué sé cuánto, con palabras. ¿Era ese? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé, era un perrito que le hablaba al padre y le hablaba, oh, querido padre, yo te pido hoy que tú... Cuando vamos a Dios, vamos con sencillez, lo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Yo a mi papá nunca lo traté con palabras grandilocuentes, me dirigía a él de rodillas, oh querido padre, yo te pido que me compres un par de championes, ¿por qué estás tan agujereado? No, le decía, papá, se me agujerearon las zapatillas, punto, porque tenía confianza. Y esa es la confianza que tiene que tener el creyente con Dios porque somos hijos de Dios. Y como hijos entonces podemos dirigirnos a Él con manera respetuosa, claro, pero decirle lo que hay en nuestro corazón. Si al fin y al cabo, Él lo sabe. Esto es tremendo, ¿no? Que Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Dice, antes que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya la sabe. Así que quiero que leamos, para empezar, 3 escrituras, después vamos a ir a Efesios, que nos hablan de esto. Miren, el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:13, Evangelio según San Juan 14:13, pueden subrayarlo, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo. Hay un motivo para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Segunda lectura, Mateo 21-22. Dice, todo lo que pidieres en oración, ¿qué palabra sigue? Creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa, esto es interesantísimo, conforme a su voluntad, Él, ¿qué hace? Nos oye. Con estos tres textos en mente, vamos entonces a ver algo acerca de la oración. Y para empezar se me ocurrió esta frase. Una oración que no sea dirigida a Dios, nuestro Padre, que está en los cielos, y que al final no la terminemos nombrando en el nombre del Señor Jesucristo, es como tener un cheque de $1 millón sin firmar. Vaya al banco a cobrar y el cajero lo va a agarrar y le dice, mira, mi amigo, es por $1 millón, pero no tiene firma, no puede cobrarse. Es importante entonces que nosotros tengamos la suficiente inteligencia para cuando terminemos la oración, digamos, y oramos en el nombre ¿de quién? Del Señor. Y Él nos oye y nos contesta la oración. Digo esto porque muchas veces escuché oraciones sin poner la firma en el cheque. Oran, terminan y ni amén a veces dicen. Eso es algo extraño. Aunque cuando el Señor enseña a los discípulos, porque los discípulos les dicen, enséñanos a orar, el Señor, ¿qué les va a enseñar? Lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como el Padre Nuestro. A ver, ¿quién sabe el Padre Nuestro de memoria? Se ve que no son católicos. ¿Te acuerdas? ¿Sabes el Padre Nuestro de memoria? Sin equivocarte. No te lo voy a pedir que lo digas, de ver, tendrá problema. El Señor dice, bueno, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Y Él nos enseña en ese lugar cómo es los componentes que tiene que tener la oración. A quién nos dirigimos, que es santo, lo que le pedimos, lo que necesitamos, dar gracias por lo que nos da, y no termina en el nombre de Jesús, pero es supuestamente una oración o un modelo de oración para que nosotros tengamos una guía de cómo dirigirnos a Dios. Vamos a ver entonces lo importante que es la oración. Y miren, vamos a leer en Efesios y van a notar que cuando terminamos de leer todos los componentes que tiene la armadura que usar el creyente para salir cada día a la lucha, porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de maldad, etcétera, etcétera, tenemos que salir con la armadura, termina hablando de la oración. Entonces vamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 al final. Me encanta la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta realmente preciosa. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 10 y vamos hasta el final. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene el texto sobre el cual yo quiero meditar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele, vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Qué preciosa esta escritura. Como primera cosa quiero decirles que este mensaje me lo escribí para mí. Soy un poco egoísta. Me escribí el mensaje para mí mismo. Porque yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí con el asunto de apartar el tiempo para la oración de cada día. Y tal vez si les pasa lo mismo que a mí, entonces les va a servir lo que vamos a considerar en esta tarde. Miren, yo no estoy conforme con mis tiempos de oración. Yo no sé ustedes. Yo no estoy conforme. Si yo tuviera que, ¿cómo se dice?, calificarme en una escala del 1 al 10, benévolamente, siendo muy generoso, me pondría un 5. Y ustedes me podrían decir, pero un hombre anciano de tantos años de creyente, ¿todavía tenés ese déficit en esta materia de la oración? Sí. Porque si hay cosa difícil es concentrarse en la oración y no divagar en la mente e irnos para cualquier lado y tener que recapitular, como dice la española de recalculando, ahora no lo dice más el GPS, porque sin querer estamos orando y de repente, no sé, sonó el timbre, pasó una moto, algo, se nos va el pensamiento y tenemos que volver. O solamente a mí me pasa esto, ¿no? No soy un extraterrestre. Bueno, menos mal, me deja más tranquilo. Entonces, me pasó algo realmente tan sencillo y tan increíble que lo voy a contar. Pero antes de contarle lo que me pasó, ¿ustedes creen en la respuesta inmediata a la oración? ¿Creen? Bueno, entonces les voy a contar lo que me pasó. Tengo el día que fue. El jueves 1 de febrero del 2024. Hacía un calor que se podía freír un huevo frito en la calle. Era algo impresionante. Pero yo tenía una consulta en el hospital evangélico. Y entonces me preparé la matera con un termo con agua fría, el bastón canadiense, porque siempre tengo que parar como a 6 cuadras y yo sufro mucho de la cintura, no puedo caminar mucho. Yo camino con mi señora, me apoyo en ella y la voy achicando. ¿Ves que está cada vez más chica? Es por eso. Entonces, iba por la calle de atrás, se llama Asilo, y el hospital evangélico tiene una puerta chiquita donde entran los funcionarios, donde está el reloj, ¿no? De poner el dedo. Entonces yo venía por esa calle y elevé esta oración, sin cerrar los ojos porque venía manejando, ¿eh? Ojo, no vayan a orar con los ojos cerrados porque van a chocar. Pueden orar con los ojos abiertos. Entonces le dije, Señor, ¿sabes el calor que hace? ¿Cómo estoy yo de dolorido? ¿No habrá un lugarcito por allí, cerquita, para que no tenga que caminar tanto? Estoy llegando y un auto que sale. Y venía yo atrás de ese auto que sale.
y atraco en ese lugar. Era un modelo igual al mío, un Joy. Atraco ahí, miro la puerta del hospital. No caminé, ¿cuánto hay? 4 pasos, cruzar la vereda. Que dije, gracias Señor. ¿Qué más podría decir? Si nunca hay lugar para estacionar ahí. Yo no sé, Selene, si alguna vez tuviste la suerte, por decir de alguna manera, de estacionar ahí. De madrugada, porque no hay nadie, claro. Pero a la hora que iba yo estaba lleno. Para lo mejor está el Casmo ahí, que se llena todo. ¿Qué les parece? ¿Fue una casualidad? Yo creo que no. Yo creo que fue una respuesta a esa oración porque el Señor sabía mi situación. Sabía que a mí me costaba caminar y que, bueno, yo precisaba eso. Ahora fui otra vez y oré y no. Bueno, tuve que caminar. Paré un poco más lejos y caminé agarrándome de las paredes y sentándome en donde pudiera para poder llegar. Bueno, eso fue la experiencia que tuve de una oración contestada. Y si ustedes tuvieron esta experiencia, me imagino que también le habrán dicho, gracias Señor, ¿o no? Orábamos hace tiempo todas las iglesias por tantos temas, pero especialmente por Tabita, ¿no es cierto? Y por ese cáncer que se redujo y que prácticamente ya está eliminado. Y bueno, ahora queda hacer una operación para que el Señor termine de obrar en ella y que todo quede bien y nosotros darles las gracias a Dios por esto. Ahora, yo pensaba, alguien puede decir, pero ¿cómo un Dios soberano, omnipotente, se va a ocupar de una nimiedad tan pequeña como el darte un estacionamiento? ¿Puede ser esto? Sí. Si la Biblia nos enseña que cuando cae un gorrión a tierra, Él lo sabe, porque Él es omnisciente. Sabe los cabellos que tiene Belén. Mamma mía, tiene cabello Belén. A mí ya no le doy tanto trabajo. José, menos trabajo, José. Pero es maravilloso. Dios es omnisciente. Ahora, queridos, esto a mí me da un poco de miedo. ¿Saben por qué? Porque Él conoce lo más íntimo que hay en mí, que no conoce ni Teresa. A Él no le podemos ocultar nada. Él conoce todo de nosotros. Y quiero ocuparme en estos 4 todos. El domingo, Alejandro Álvarez habló de los 4 todos del primer mandamiento. Cuando lo vea Alejandro, hay un hijo acá, ¿un hijo o 2? 2 hijos. Le voy a preguntar cuál es el 4, porque yo encuentro 3 todos. Pero bueno, él dijo que había 4, ¿no? ¿Quién vino el domingo? Los 4 todos del primer mandamiento. A ver. Bueno, yo no me acuerdo la cita ahora. Está en el. Bueno. ¿Hay 4? No sé contar entonces. Bueno, estos 4 todos que están en el versículo 18, sí, los conté bien. Y vamos al primer todos. Dice este versículo que leímos, volvemos a Efesios 6:18, orando en todo tiempo. No voy a ser muy extenso, pues ya son las 9, y además porque no quiero aburrirlos, en cada uno de estos 4 todos. El primero, en todo tiempo. Entonces, todo tiempo, ¿de qué nos habla? De todo tiempo. Haga frío, no haga frío. Nos habla de la frecuencia de la oración. ¿Cuándo debo de orar? ¿A qué hora? ¿De qué manera? En todo tiempo. Es sencillo. En el Antiguo Testamento había horas para la oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces.
Y Hechos 3:1 nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora que novena, la de la oración. Pero la iglesia primitiva de aquel tiempo creció tanto que pasó algo parecido a lo que hicimos nosotros. Las mujeres que no eran de los hebreos, los griegos y los demás, se quejaban de que sus mujeres eran desatendidas. Entonces se reunieron los discípulos y dijeron, bueno, ustedes elijan a hermanos que tengan suficiente espíritu y sabiduría para que sirvan a las mesas y nosotros nos vamos a encargar ¿en qué? En la oración y en la palabra. Y eso es lo que queremos hacer nosotros también, encargarnos en persistir, como dicen ellos, en la oración. Y persistir, como dicen los discípulos allí, quiere decir mantenerse firme o constante en algo. Y justamente es donde yo fallo, en la persistencia de la oración. Empezar es fácil, como uruguayos, pero el continuismo es difícil. Siempre dejamos las cosas por la mitad, o por lo menos en lo que a mí respecta. En segundo, todos, con toda oración y súplica. Aquí encontramos que hay una variedad en el tipo de oración. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica es implorar, ruego, petición, plegaria, etc. Rogar, dice el diccionario, que es pedir con humildad algo. Y vuelvo a preguntar, ¿en qué posición? ¿De rodillas, parados, acostado, tirado en el piso como oró David? ¿Se acuerdan cuando el hijito estaba por morir? Él se tiró en tierra, cuán largo era, y oraba por el niño. Y el niño murió. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido así. ¿Cómo hay que orar? ¿Con las manos juntas? ¿Con las manos en alto? ¿Cómo hay que orar? ¿Cuál es la oración? ¿Acostados en la cama? ¿Saben? No interesa tanto la posición corporal, sino lo que hay en el corazón. ¿Con qué corazón nosotros nos presentamos ante Dios? Y no puedo dejar de mencionar a aquellos dos que subieron al templo a orar, el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? El fariseo dice, me encanta esta frase, oraba consigo mismo. A él le encantaba hablar y escuchar la voz como retumbaba en el templo. Dios, te doy gracias porque no soy, bla, 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 porque yo. Y yo no soy ni aún como ya no. Sin embargo, el publicano dice que no se animaba ni a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el Señor dice, ¿saben quién bajó a su casa justificado? El publicano, porque el otro oró consigo mismo. ¿A qué hora? Bueno, puede ser de mañana, al mediodía, de tarde, de noche. El Salmo 63:1 dice, de madrugada te buscaré. El Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Bueno, ya dijimos que Daniel oraba 3 veces al día, Daniel 6:10. Pero queridos, como decía al principio, el mayor ejemplo en la oración, ¿quién es? Es el Señor. ¿Saben cuánto tiempo solía orar el Señor? Toda la noche. Toda la noche. Nunca en mi vida oré toda la noche, porque me quedo dormido. Así. No, como los discípulos, que se quedaban dormidos. Eso lo pueden encontrar en Lucas 6:12. En aquellos días, dice, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y esa fue la oración más intensa, fue la que les decía, la oración en Getsemaní, en agonía, Lucas 22:41. Allí el Señor oró de rodillas.
¿Cuánto más podríamos decir? Pero tenemos que seguir adelante, el reloj corre. En tercer lugar, el tercer todos, la manera de la oración, con toda perseverancia y súplica. Una forma de perseverar es velar, como nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, si me quieren acompañar, si no escuchen, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Es no dormirse. Es estar despierto. Por eso los velatorios se les llamaba así, porque se quedaba uno ahí con el difunto toda la noche. Ahora cierran y cada cual se va a su casa. Pero el Señor nos dice, miren, tienen que velar en oración. No se duerman. Es importante. Ahí hay perseverancia. El concepto de perseverancia es el esfuerzo continuo y necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Y una cosa importante, hermanos queridos, es orar de una manera específica. Por ejemplo, como decía recién cuando empezaba, la gente nos pide oración para que fulano, que es hijo de Mengano, se cure porque tiene un cáncer. Con mucho respeto lo digo. ¿No sería mejor orar que el Señor primero le salve? ¿Qué es lo más importante, lo espiritual o lo físico? Lo espiritual. Somos muy pedigüeños y está bien, pero pidamos primero que el Señor le hable al corazón y que estas personas que están enfermas le lleguen a conocer como su Salvador. Porque saben, yo soy convencido, y leyendo la Biblia lo entiendo así, que Dios no oye la oración del que no es su hijo. No tiene por qué. Porque no todo el mundo es hijo de Dios. Son criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son solamente aquellos que le han aceptado como su Salvador. Nosotros, los creyentes, leía recién, Alex, somos llamados hijos de Dios cuando creemos en Él. Y Dios nos oye. Y si nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos responde. Pero no siempre es así. Puede ser sí, puede ser no, o puede ser esperar. Charles Spurgeon, un gran predicador de siglos pasados, dice, creyente, está escrito en un devocional que tengo, cuyo título es De mañana oiré su voz. Él dice, creyente, permanece mucho en oración solitaria, especialmente en tiempos de prueba. La oración familiar, social y en la iglesia no serán suficientes. Esas son formas de oración preciosas, pero el olor más grato provendrá de la oración privada, allí donde solo Dios te escucha. ¿Alguna vez oraron sin palabras? No lo he tenido siempre esta experiencia, pero algunas veces me he, frente a algunas cosas, quedado sin saber qué orar. Por problemas personales, problemas en la iglesia y otras cosas, muchas veces francamente no sabemos cómo orar. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:26 algo que es interesante. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí está cuando podemos ponernos delante del Señor. Yo no sé en qué posición, pero quedar allí en silencio el tiempo que sea necesario. Y el Espíritu Santo dice que gime con gemidos indecibles, porque son palabras que nosotros no sabemos pronunciar, pero que llegan a Dios en forma de oración y nos hace mucho bien. También había mucho para decir de esto, pero tengo una pregunta que es obligatoria hacerla. ¿Es así en mi vida y en tu vida? ¿Tengo ese tiempo ya ordenado para la oración? Sea de mañana, de tarde, de noche, no sé. Yo lo hago de mañana, porque estoy más lúcido. Y entonces puedo centrarme mejor en esto. Por último, el cuarto todos. Orando en todo tiempo, y miren qué lindo, por todos los santos. ¿Oran por mí? ¿Específicamente? No, Marcos no ora por mí. Ahora voy a tener en cuenta, ¿no? ¿Verdad que somos muy genéricos? Contaba un predicador que la hijita le decía, porque oraban juntos en la mañana, en el devocional, tenía 4 años la nenita, y entonces ella decía, Señor, te ruego por todo el mundo. Y el padre decía, no, no seas así, porque Dios no puede bendecir a todo el mundo a la vez, y lo puede hacer, pero no es la manera de orar, hay que ser más específico. Entonces le enseñó a la niña que había que reducir un poco ese mundo y traerlo a lo más conocido. Bendice a mamá, a papá, al abuelo. Está como el otro niño que oraba y el padre le dice, ¿qué le vas a pedir a Dios? Y entonces el niño le dice, ¡una bicicleta nueva! Y le dice el padre, ¿por qué gritas tanto? Dios no es sordo. Pero el abuelo que está al lado sí, dice. Le pedía a Dios la bicicleta, pero sabía que iba a venir del abuelo. Inteligente. La oración. Creo que es algo que debemos de tomar conciencia del tiempo y de la calidad de la oración. Decíamos que Romanos, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Saben lo que es interceder, no? ¿Alguna vez intercedieron en algo? Yo intercedí y me llevé más de una piña. Es bravo interceder a veces, Quedé separado de lo que está y me la recibo yo. Interceder, dice, es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Quiero terminar este cuarto todos contando un acontecimiento ocurrido después que Pedro y Juan suben al templo a orar. ¿Se acuerdan lo que aquel que está tirado le pide? Una moneda. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ande. ¡Qué revuelo se armó, Se armó un revuelo tremendo porque habían hecho eso. Y estas personas principales del templo los llaman aparte, los amenazan, los castigan y les prohíben que hablen en el nombre de Jesús. Y ellos dicen que sintieron un gran gozo porque eran tomados por dignos de sufrir por hablar el nombre de Cristo. Pero no lograron que callasen. Ellos salieron y obraron con denuedo. Pero hay allí una oración que a mí me encanta cómo empieza y quiero leérselas. Está en Hechos capítulo 4, versículo 19.
Hechos 4:19. Después que pasa todo ese tumulto y los amenazan y les dicen que no hablen más en el nombre de Jesús, dice, cuando ellos vienen, versículo 23, 4:23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y todos juntos, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, me encanta, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, etcétera, 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 lean en su casa, y yo les leo el versículo 29 y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué precioso. Es que no lograron acallarles ni en la oración ni en el predicar el mensaje del Evangelio. Bueno, espero que algo de lo que hemos considerado hoy les sirva para que cuando estén en sus momentos, que creo que todos lo tienen, de oración a solas con el Señor, sepan que Él nos responde siempre y cuando lo hagamos de corazón y de acuerdo a su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.